Buenas amigos, nos encontramos en el canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, presentamos un vídeo con una duda o con algo que nos sale constantemente y que mucha gente pues está preocupado por ello, y es la descompensación muscular. En principio no suele ser el gimnasio o los deportes, digamos, de fuerza o relacionados con la estética que trabajen con cargas los culpables de las descompensaciones musculares. Normalmente suelen ser otro tipo de deportes, sobre todo los unilaterales. Sobre todo, por ejemplo, todos hemos visto el brazo izquierdo de Rafa Nadal y el brazo derecho, es decir, había una hipertrofia, una potencia mucho más grande en el brazo con el que pegaba la raqueta. Por ejemplo, en el tenis es muy común ver esas descompensaciones, en deportes como el béisbol también, deportes que utilizan dominantemente de forma clara una extremidad y no la otra, se nota muchísimo. En fútbol y demás es menos corriente porque chutan con una pero corren con las dos, pero por ejemplo el tenis, la mano no dominante del tenista apenas tira la bola arriba del saque, o sea, no hace nada más. Por lo tanto, ahí se ve mucho. Por lo tanto, dicho sea por delante que normalmente las descompensaciones musculares, que son desequilibrios entre grupos musculares, suelen venir de otros deportes que la mayoría de gente que me lo pregunta han practicado de pequeños. Y hay pequeñas descompensaciones, hay cualquier cosa. Hay gente que por artes marciales tiene una pierna más desarrollada porque es la que pegaba, hay gente que por tenis, hay gente que, bueno, un jugador de rugby siempre, de fútbol americano siempre pasa con una, es decir, el tenis mesa, squash, pádel, son muy propensos a esas descompensaciones. Y bueno, precisamente un tenista hace mucho trabajo de gimnasio para intentar compensar un poco la parte que no trabaja. Ya hemos dicho que la descompensación muscular es un desequilibrio entre grupos musculares y el problema que tiene es que puede originar lesiones con facilidad. Es decir, normalmente cuando trabajas mucho una parte del cuerpo, hipertrofias mucho una parte del cuerpo, sueles tener problemas de lesiones por el tema de la descompensación. Hay tenistas que tienen problemas de columna por el tema de que hay una parte que es mucho más fuerte que la otra. Por eso siempre hacen un trabajo compensatorio en el gimnasio para su parte no dominante. Por lo tanto, dicho sea por delante que normalmente no es el gimnasio el culpable de estas descompensaciones, pero muchos me preguntáis si el gimnasio puede ser la solución, y creo que sí. Es decir, cuando un tenista tiene ese problema, lo que hace es trabajar en el gimnasio la parte no dominante, etcétera, etcétera. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, una persona que esté haciendo artes marciales y tenga una pierna derecha o izquierda muy predominante, mucho más desarrollada, es trabajar la izquierda en el gimnasio. Es decir, sí que creo que el gimnasio puede ser. Lo que pasa es que me encuentro muchos emails de gente que llega al gimnasio y puede ser que tenga un pectoral, por ejemplo, más desarrollado que el otro. Y él pues no le encuentra explicación porque de pequeño juega a fútbol, no hay explicación. Hay veces que hay un músculo más desarrollado que otro. Unas veces esa descompensación puede tener un origen de haber hecho un deporte unilateral o unas actividades más unilaterales de juventud o de más joven, y luego pues se arrastra hasta el gimnasio. O puede ser simplemente que haya gente que la parte dominante la tenga mucho más desarrollada que la otra. Puede haber mil factores. Hay gente que trabaja en el campo y como maneja con la derecha no sé qué, tiene mucho más desarrollado. En sitios como mi pueblo, que hay mucha gente que trabaja en el campo y que trabaja en la construcción y demás, puede haber casos de no, es que yo cargaba siempre con la derecha el cubo y al final resulta que va descompensado derecha-izquierda. Puede haber mil motivos, aunque no sean deportivos, pueden ser laborales también. Pero normalmente el gimnasio puede ayudarnos a compensar eso. Y luego lo dicho, puede haber un tercer factor que no sea ni por deportes unilaterales ni por trabajos unilaterales, que sea simplemente porque yo he visto casos, hostia, de tener mucho más desarrollado un pectoral que el otro y el chico no haber hecho nada especial, porque por ejemplo el pectoral, el brazo, la pierna, trabajando, jugando a algo, pero el pectoral es difícil. En cambio son simplemente descompensaciones pues genéticas o que ya las genéticas ya las llevaba de serie, digamos. Así que
estas tres compensaciones deportivas, laborales y genéticas, vamos a decir, creo que en el gimnasio vamos a dar 3 puntos por los cuales podemos intentar compensar, ya que estos desequilibrios no son buenos, pueden provocar lesiones. Porque puede haber momentos en que tiras más de ese lado que de otro, y normalmente en casos de tenistas y demás el trabajo de compensación en el gimnasio es totalmente obligatorio, porque si no tienen problemas de espalda, problemas de casi todo. Evidentemente el tenis, y más profesional, como he puesto de ejemplo a Nadal, es un ejemplo extremo, porque estamos hablando de un tío que está 7 días a la semana pegándole horas a una bola con el mismo brazo. Pero es un ejemplo bestial, porque tenía un brazo izquierdo súper hipertrofiado. Él ya tiene tendencia a eso, porque luego hay otros jugadores que no se les ve tanto el bíceps, pero si os fijáis en el antebrazo, es un escándalo. En el momento que va a sacar y enfoca los dos antebrazos antes de que tire arriba para pegar el saque, madre mía, el antebrazo es espectacular. Pero Rafa, además, como tiene tendencia a la hipertrofia y se ve, tenía el bíceps y el hombro con unas diferencias brutales. Por lo tanto, el trabajo en gimnasio más que obligatorio. En los 3 puntos que diremos para intentar evitar los que estéis en este problema, bien sea lo dicho por haber hecho otro deporte unilateral, por haber tenido un trabajo unilateral o simplemente por condiciones genéticas. El primero es ejercitar aparte el músculo menos desarrollado. Esta es la primera y es de perogrullo y de lógica. Lo que hay que hacer es trabajar el músculo un poquito aparte, el menos desarrollado. Siempre sin grandes de esto, pero con cargas livianas, pero estimulando un poco ese músculo, si puede ser un bíceps, un brazo, bíceps, tríceps, un antebrazo, si fuera un hombro, normalmente será una parte y no solo un grupo muscular en concreto. Pero también hay que, como decimos en el segundo punto, evitar descompensaciones entre agonistas y antagonistas. Si trabajamos el bíceps, luego trabajamos el tríceps, que es el segundo punto. El primero, ejercitar evidentemente el músculo aparte, el menos desarrollado. Eso ya vaya por delante, intentar darle un estímulo de más al que está menos desarrollado, sobre todo si es un tema genético. Porque si es un tema que era porque jugabais a tenis y tenéis más desarrollada la parte derecha, eso será más fácil de compensar, porque al no jugar a tenis la parte dominante bajará un poco y la otra la acabará cogiendo, porque ahora trabajan igual. La dominante siempre será dominante, pero eso será más fácil. En tema laboral, si habéis dejado ese trabajo, también. Pero en tema genético, sobre todo, el punto 1 importante, ejercitar aparte el músculo menos desarrollado. Porque ya de base va a ir menos desarrollado, por lo tanto necesita más trabajo. El punto número 2, compensar agonistas con antagonistas, lo que hemos dicho. Si nuestro punto débil parece ser el bíceps y trabajamos bíceps, luego trabajemos tríceps. Porque las descompensaciones entre agonistas y antagonistas suelen traer problemas a nivel de lesiones. La mayoría de los que me escribís tenéis un problema de estética, pero es que aparte, uno de los grandes problemas de las descompensaciones musculares, y más si son entre agonistas y antagonistas, es que puede haber lesiones. Y sobre todo también, por ejemplo, entre lumbar y abdominal. Muchas veces hay problemas porque uno hace peso muerto, uno hace de todo, y como no tiene un afán estético, no hace abdominales. Y eso descompensa y puede acabar con hernias, con problemas de lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante el tema de agonista con antagonista. Y ahora lo he recordado, el tema de lumbar y abdominal. O sea, aunque estés tapado, aunque tu objetivo sea el que sea y te den igual lo que se vea los abdominales o tener una panza de aquí a Lima, pero tú, abdominales. Porque sobre todo si haces deportes de fuera tienes que compensar la lumbar con la abdominal. Que la parte abdominal sea fuerte, la pared sea fuerte. Si no vendrán problemas de hernias, problemas de descompensaciones con el lumbar, problemas en el lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dolores de espalda se han pasado haciendo abdominales. Solo ahí lo dejo. Y por lo tanto el punto 2, compensar agonistas, y el punto 3, buscar ejercicios unilaterales que trabajen cada lado por separado, ya que, como hemos puesto, normalmente el lado dominante, vuestro lado predominante, es un 10% de entrada más fuerte que el no dominante. Si sois diestros o zurdos, vuestra mano dominante, vuestra parte del cuerpo dominante es un 10% más fuerte. Por lo tanto, hay que buscar ejercicios unilaterales. Si nosotros hacemos, por ejemplo, press con mancuernas, es unilateral, porque cada brazo trabaja por separado. Y entonces cada pectoral, cada tríceps, cada músculo implicado en ese trabajo se lleva su parte del trabajo al 50%.
Si nosotros lo hacemos con una barra, nosotros sin querer, hay gente en la banca que sube la dominante, la otra, y cuando la dominante ya ha llegado, empieza a subir la otra. Eso en un caso exagerado. Pero si trabajamos con barra, que no es unilateral, porque empujamos con las dos a la vez, sin darnos cuenta, la parte dominante le restará trabajo a la parte menos dominante. Y por lo tanto, favoreceremos las descompensaciones, o en caso de que las queramos paliar, no nos ayudará tanto a paliarlas como unilateral. Si por ejemplo tenemos que elegir un ejercicio de bíceps, elegimos el alterno, el doble martillo o el concentrado. ¿Por qué? Porque está trabajando aparte los dos músculos. Si ya cogemos el curl barra o el curl squat en barra Z o lo que sea, y ya la derecha o la izquierda, la que sea la dominante, se está llevando parte del trabajo de la no dominante. Si en cambio trabajamos aquí la patada alta, la patada baja, serían ejercicios, o en vez de hacer extensiones de tríceps, extensiones con un maneral, no con los dos o con la cuerda. Porque con los dos o con la cuerda, la parte dominante se llevará trabajo de la dominante. En cambio, con un maneral haremos uno y luego haremos el otro. El francés, por ejemplo, es con las dos, pues nos estiramos en la banqueta y hacemos como el francés, pero como martillo estirado, que es para tríceps, pero cada brazo con su mancuerna. Y ahí podemos elegir una serie de ejercicios unilaterales que nos ayudarán a evitar futuras descompensaciones, a pesar que en el gimnasio suelen salir poco, pero las podríamos favorecer y no nos ayudaría a paliar las que ya tengamos debido a otros deportes, a otro trabajo o a condiciones genéticas. Por lo tanto, los 3 puntos: ejercitar aparte el menos desarrollado, compensar agonistas con antagonistas y buscar ejercicios unilaterales para que cada lado trabaje con el máximo de sus posibilidades. Si no, el predominante se lleva al otro. Eso hará que evitemos descompensaciones musculares y no tengamos lesiones originadas por este tema. Así que me han preguntado mucho sobre esto y reclutando información y estrujándome la cabeza, creo que son los 3 mejores consejos que os puedo dar para evitar descompensaciones. Y el cuarto consejo es que intentéis evitar en la medida de lo posible pues deportes unilaterales. Pero el que le gusta jugar a pádel al final acaba jugando a pádel y lo que hacemos aquí es intentar buscar una solución sin decirle que no deje de hacer, sin decirle que deje de hacer su deporte, que es lo que queremos nosotros. Cuando voy a alguien y le pido consejo porque me duele la espalda, quiero que me ayude al dolor de espalda haciendo peso muerto, no que me diga que deje de hacer peso muerto. Por lo tanto, si algún jugador de pádel o de tenis, como he visto, me escribe en el email y me pregunta por las descompensaciones, él no quiere que le diga que deje de jugar. Pues yo le digo lo que él quiere. 3 puntos en los cuales, si lo hace correctamente, podrá paliar o podrá tapar un poco en cierta medida, si no del todo, suavizar los efectos que puede tener la descompensación muscular venida de deportes unilaterales, que normalmente son las más comunes. En trabajos ya es más difícil, y genéticas hay algunas, sobre todo he visto en el pectoral algunas, en alguna pierna, pero así venidas de la nada es difícil. Normalmente es por deportes unilaterales que se están practicando en ese momento o que se han practicado durante muchos años en años anteriores, y se ha creado ahí una hipertrofia favorable al lado dominante y ya está. Hay que compensarlo, y como ese trabajo ya no se hace en principio, pero bueno, si se sigue haciendo, uno puede estar en activo del deporte unilateral y utilizar estos 3 puntos para paliar, como hace un tenista, para suavizar los problemas de descompensación, al menos para evitar lesiones y para seguir haciendo su deporte unilateral sin más problemas. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado este tema, que nos habéis pedido mucho que indagáramos en él. Esperamos haber arrojado un poquito de luz sobre el mismo, que es uno que creo que preocupa sobre todo estéticamente a mucha gente. Si tenéis más dudas, las ponéis como siempre en comentarios del canal, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.